estás? Yo soy Eduardo Perusquía, yo soy el instructor del curso de medicamentos y farmacia para no farmacéuticos y te doy la bienvenida. En esta clase vamos a revisar el módulo de medicamentos genéricos. Así que yo te sugiero, como en los otros módulos, que des una lectura previa al material impreso que acompaña esta clase para que podamos tener una revisión fluida a lo largo de este video. Si ya estás listo, pues adelante. El objetivo de este módulo es conocer cuáles son los requerimientos que un medicamento debe cumplir para que pueda ser considerado como genérico. Esto es con base en los criterios de las legislaciones mexicanas. Primeramente, definamos lo que es un medicamento genérico. Hemos platicado en el módulo de cómo nace un medicamento, que cuando una patente vence, la información se libera, por decirlo de alguna manera, a ser de dominio público. Deja de pertenecer a quien realizó la invención, pasa al dominio público y entonces otras empresas, otras entidades pueden comenzar a utilizar esa idea y esa información para comercializar o para extender las ideas. Eh, Cuando las patentes vencen en la industria farmacéutica, las patentes de las moléculas o de las fórmulas, entonces permiten que los medicamentos se fabriquen por más de una entidad y esto es lo que se conoce como medicamento genérico. Ahora, la norma 72 de la Secretaría de Salud, que habla de etiquetado de medicamentos y productos herbolarios, define un medicamento genérico de manera más estricta. Quiere decir que un medicamento genérico es equivalente, parecido al medicamento que fue el patentado inicialmente o que comúnmente se le conoce como medicamento innovador o como medicamento de referencia en un término más formal, eh, y es equivalente o es parecido al medicamento innovador en cuanto al tipo de fármaco que contiene, a que está en la misma forma farmacéutica que el innovador, que tiene la misma concentración de fármaco o fármacos y que se administra por la misma vía. Y también es equivalente, es parecido en cuanto a las especificaciones de calidad, en cuanto a características como la disolución del fármaco, la disponibilidad en el organismo, es decir, su comportamiento farmacocinético, ya revisamos en el módulo lo que es la farmacocinética, y en algunas otras características específicas de cada medicamento. ¿Qué requisitos debe de cumplir un medicamento en México para que pueda ser considerado genérico? Bueno, lo primero, y ya lo hemos mencionado, es que debe de ser la misma forma farmacéutica que el medicamento innovador. Aquí en México vamos a utilizar los términos medicamento innovador y de referencia cuasi como sinónimos. En México, por razones de cómo ha ido evolucionando el trayecto de los medicamentos genéricos, no necesariamente el medicamento innovador es el de referencia. La historia es interesante, no la vamos a describir en este curso, sin embargo, si quieres información adicional, escríbeme y podemos platicar un poco más al respecto. Pero de momento consideremos que innovador y de referencia son en realidad sinónimos para efectos prácticos. También debe de considerarse que tiene el mismo fármaco que el medicamento de referencia o el medicamento innovador, que tiene que fabricarse de acuerdo con las reglamentaciones y las normas de calidad para demostrar y garantizar que un medicamento es seguro, eficaz e inocuo. Es decir, de acuerdo a las buenas prácticas de fabricación. Es probable que hayas escuchado ya este término en varias ocasiones. De lo contrario, puedo comentarte que las buenas prácticas de fabricación son las normas y las reglas que deben seguirse en la industria farmacéutica para la fabricación de un medicamento de manera controlada y que permita garantizar que sus características de calidad son
siempre las mismas cada que fabriques un lote de medicamento. Y esto está regulado en México por la norma 059 de la Secretaría de Salud, que habla de las buenas prácticas de fabricación para medicamentos en la industria químico-farmacéutica. También, y la característica más importante o la más relevante es que sea bioequivalente. Quiere decir que su comportamiento farmacocinético, ya hemos hablado de la farmacocinética, y vamos a hablar ahorita de un concepto que se llama biodisponibilidad, sean estadísticamente comparables a través de estudios que se realizan al medicamento que se considera de referencia o al medicamento innovador. ¿Qué quiere decir? Que el medicamento genérico debe comportarse en el organismo igual que el medicamento de referencia. Si esa condición se cumple, más las condiciones previas, podemos hablar de que el medicamento es bioequivalente y entonces se considera como genérico. Ahora, ¿cómo se realiza una prueba de bioequivalencia? Bueno, vamos a hacer una analogía para tratar de explicarlo de manera muy sencilla. Imaginemos que vamos a un encuentro de box, donde tenemos diferentes actores. Uno es el referee, que es la autoridad sanitaria. En este caso, en México, es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios o COFEPRIS. El otro actor es el campeón, el que es retado, y este es el medicamento innovador. El otro contendiente, pues, es el retador y es el medicamento genérico, el candidato a ser medicamento genérico. Y los jueces que van a dictaminar el resultado de la contienda es el estudio de bioequivalencia y las reglas están en una norma mexicana, en este caso es la norma 177 de la Secretaría de Salud, que tiene el título que ustedes ven en la diapositiva y que establece todas las reglas y todos los criterios para poder definir un estudio de bioequivalencia y definir y poder dictaminar si un medicamento retador es genérico. En esta contienda de box, el resultado final debe de ser empate. ¿Qué quiere decir? Que tanto el medicamento innovador como el medicamento de referencia son igual de buenos, son igual de efectivos y producen el mismo efecto en el organismo. Si nosotros lo parafraseamos, toda esta analogía, podemos decir que lo que tenemos que hacer es demostrar que el medicamento genérico, en nuestro ejemplo el retador, en igualdad de condiciones, es decir, si yo administro la misma dosis con la misma frecuencia, en la misma forma farmacéutica y por la misma vía de administración, voy a poder obtener el mismo efecto terapéutico que me produce el medicamento campeón, es decir, el innovador. Empate. Los criterios más importantes para demostrar que un medicamento es bioequivalente es, primero, que el medicamento genérico, el que aspira a ser genérico, es capaz de demostrar su calidad, es decir, que puede ser fabricado de acuerdo a las normas de calidad que impone la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS y que se demuestra que el medicamento puede ser fabricado lote a lote de manera consistente, es decir, que siempre vamos a obtener la misma calidad de producto cada que lo fabriquemos. Si también demuestra su biodisponibilidad, es decir, que cuando se toma, por ejemplo, una tableta, esta tableta es capaz de liberar el fármaco y de que vamos a encontrar concentración del fármaco en el torrente sanguíneo, hablando de farmacocinética, que ya platicamos en otro módulo acerca de esto, y también demuestra su bioequivalencia. Esto quiere decir, la bioequivalencia, que a través de pruebas estadísticas, que pueden ser pruebas en el laboratorio o pueden ser pruebas clínicas en pacientes, si nosotros demostramos que el comportamiento del fármaco que contiene el medicamento genérico es estadísticamente similar al comportamiento que tiene el medicamento innovador, si se comportan de manera parecida, podemos decir entonces que el medicamento es bioequivalente.
Bien, ahora, ¿cómo se demuestra la bioequivalencia? Bueno, la bioequivalencia se demuestra a través de estudios que ya están establecidos por ley y los vamos a comentar en este momento. Aquí en México, esta es la manera en que se realizan estudios para demostrar bioequivalencia. El primer criterio es para productos cuya forma farmacéutica es una solución acuosa, es decir, que el fármaco ya está disuelto en una solución o en un jarabe al momento que se administra, o algunos medicamentos que sean de acción local, es decir, que sean medicamentos que no requieren alcanzar el torrente sanguíneo. Estos medicamentos no requieren una prueba formal de equivalencia, no necesita demostrarse científicamente algo adicional y entonces se conocen como prueba A, productos que no requieren bioequivalencia. La prueba B consiste en medicamentos que tienen cierto conocimiento de ser seguros y ciertos criterios específicos en cuanto al comportamiento físico-químico del fármaco que se está utilizando, que no es necesario hacer una demostración en un organismo vivo, es decir, en un paciente, y a través de pruebas de laboratorio se puede demostrar que se comporta de manera similar al medicamento innovador. Para no meternos en cuestiones técnicas, solamente digamos que estos son los criterios que deben de cumplirse en los medicamentos para que únicamente se realice una prueba en laboratorio que es una prueba de disolución, es decir, en un vasito o en una serie de vasos yo coloco diferentes soluciones, eh, coloco el medicamento y realizo unas pruebas de disolución. A ciertos tiempos se van tomando muestras de esos vasos y se hace un análisis de contenido del fármaco. Si esos análisis son similares estadísticamente, ahorita vamos a ver el criterio, entre el medicamento de referencia y el medicamento innovador, podemos declarar que el producto es bioequivalente. Y a esto se les conoce como prueba B o pruebas de disolución. Este es un tipo de fármacos específico que puede realizarse. Por otro lado, están todos los que no caen en ninguno de estos dos supuestos, se les realiza la prueba de bioequivalencia in vivo, se le conoce, es decir, a través de un estudio clínico donde se reclutan pacientes sanos o voluntarios sanos, mejor dicho, se les administra, primero se les administra el medicamento que es innovador, posteriormente se les administra el medicamento de referencia o puede ser al revés. Esto es un estudio ciego, ya platicamos también de lo que es un estudio ciego, solo que al mismo paciente se le administran los dos medicamentos. Y entonces se van tomando muestras de sangre a diferentes tiempos y se analiza la concentración del fármaco en la sangre. Una vez que se tiene esa información, se realiza un análisis estadístico de todos los voluntarios con el medicamento de referencia o el medicamento innovador, el medicamento retador o el que quiere ser genérico, y si el análisis estadístico nos permite establecer que son de comportamiento similar, entonces se dictamina la bioequivalencia. Esas son las tres pruebas que se requiere. Ahora, ¿cómo sabemos qué fármaco eh, puede llevar prueba A, B o C? La Secretaría de Salud, a través de COFEPRIS, emite una relación de medicamentos donde establece cuál es el tipo de prueba que se le puede aplicar a cada uno de ellos. Cuando no se encuentra el fármaco que se desea evaluar en la lista, se hace una consulta directamente a COFEPRIS y COFEPRIS establece o contesta cuál es la prueba que se tiene que realizar para ese medicamento. Hablemos de las pruebas in vitro, la prueba B o el perfil de disolución. Como decíamos, se tiene que aplicar una fórmula estadística a los resultados que se obtienen. Si el valor de aplicar esta ecuación está entre 50 y 100, entonces quiere decir que los medicamentos son bioequivalentes. Y entonces podemos dictaminar que es genérico.
No vamos a hablar en este curso acerca de cómo se llega a esa ecuación o por qué los valores de 50 a 100 son los que nos dicen la bioequivalencia. Es algo más estadístico y no es el objetivo de este curso. Lo que nosotros podemos observar en una gráfica de un perfil de disolución es algo como esto. Esto es un ejemplo típico de una curva de disolución donde tenemos los resultados de la concentración después de las pruebas del medicamento de referencia, del medicamento que quiere ser genérico. Y en este ejemplo, el valor de la F2 está dentro de 50 y 100. Entonces, esto nos permite dictaminar o definir que el medicamento es bioequivalente con la prueba B. Para una prueba de bioequivalencia o una prueba C, lo que se requiere es reclutar pacientes o voluntarios sanos, generalmente son sanos, es la mayoría de los protocolos, dependiendo del tipo de medicamento, es el tipo de voluntarios que se recaban. Esto se prepara a través de un protocolo que es sometido a la COFEPRIS y que tiene que ser autorizado por esta entidad antes de que nosotros comencemos a trabajar en los estudios de bioequivalencia. Es parte de los protocolos y es parte de la reglamentación. Para esto se realiza un análisis estadístico donde se evalúan diferentes parámetros farmacocinéticos desde el punto de vista de diferentes análisis estadísticos. Estos análisis estadísticos nos deben demostrar la variación que existe en el comportamiento en sangre de los dos medicamentos, cuál es la variación que existe en el comportamiento de los medicamentos entre los pacientes, también cuál es la variación que existe en la secuencia de administración que hay y también cuál es la concentración máxima que alcanza el fármaco en la sangre en cada uno de los medicamentos. Y otro concepto farmacocinético que se llama vida media. Y a raíz de la vida media es otro concepto matemático que se conoce como área bajo la curva. Lo que nosotros vamos a observar, este también es un ejemplo típico de un estudio de bioequivalencia en voluntarios. Estos son valores promedio, curvas promedio del medicamento de referencia y del medicamento eh, genérico, del candidato a genérico. Aquí lo que podemos observar en la gráfica es que se comportan de manera muy similar. Los análisis estadísticos van a demostrar que estos dos medicamentos son bioequivalentes. Pues bien, hemos llegado al final del módulo. Vamos a repasar los conocimientos que adquirimos en él. Primeramente, ya sabemos qué es un medicamento genérico, cómo se define, cuáles son los requisitos que debe de cumplir un medicamento para que se considere genérico. También hemos hablado del concepto de bioequivalencia y también sabemos cuáles son los criterios que tiene que cumplir un medicamento para ser considerado bioequivalente. Pues bien, yo te invito a que resuelvas la evaluación correspondiente a este módulo y podamos avanzar al siguiente. Yo soy Eduardo, muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos muy pronto.